buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Gracias a Dios por permitirnos estar en este otro culto más, un domingo más para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Hermanos, vamos a iniciar nuestro culto de este domingo y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te rogamos, te suplicamos, Padre Santo, que tu presencia vaya con nosotros cada día, Señor. Suplicamos, Dios, por esta tu iglesia, bendícela. Y Padre Santo, que cada uno de mis hermanos abra su corazón para escuchar la palabra de este día. Señor, gracias, Dios, porque nos permites estar un día más en este lugar, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entonar una alabanza a nuestro Dios a través del grupo de alabanza con el Salmo número 3. No temeré.
Y bueno, hermanos, después de haber entonado esta alabanza a nuestro Dios, vamos a entonar el Salmo número 48 a cargo de nuestros hermanos de la alabanza. Hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es Sion a los lados del norte a la ciudad del gran rey, es Sion a los lados del norte a la ciudad del gran rey, grande de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es Sion a los lados del norte a la ciudad del gran rey. A los lados del norte a la ciudad del gran rey. Y gracias a Dios, hermano, por esta alabanza a nuestro Dios. Pues vamos a abrir nuestras Biblias para tener una lectura bíblica ahí en el Salmo 17. Dice la palabra de Dios: plegaria pidiendo protección contra los opresores, una oración de David. Dice lo siguiente: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que me salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos. Y aún sobra para tus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Gracias a Dios por esta lectura de su palabra, hermanos, y pues vamos a tener otra alabanza a nuestro Dios. Y le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que nos acompañen con la única razón, una alabanza a nuestro Dios.
salvación me ha regalado. Voy a ir gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y bueno, gracias a Dios por la alabanza que han entonado mis hermanos. Y otra alabanza que vamos a entonar para la honra y la gloria de nuestro Dios, Roca de la Eternidad. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús. Ya suyo soy en el ayer, la roca de mi salvación. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, se me esconde de lo fiel, más encuentro solo en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, el pecado no podré. Justificación lograr, solo en ti teniendo fe, sobre el mal podré triunfar, mientras haya de vivir, y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu justo tribunal, se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad. Y bueno, hermanos, después de haber escuchado esta hermosa alabanza, Roca de la Eternidad, vamos a tener una lectura
de la palabra de Dios, donde va a estar expuesta la predicación de este culto. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28-34. Dice la palabra de Dios, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pues aquí va a estar la predicación de este domingo. Invitamos a nuestro hermano para que pase y nos dé el mensaje de este día. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Estamos nuevamente aquí con ustedes a través de estos videos, compartiendo la palabra de Dios y pues teniendo de manera virtual comunión los unos con los otros. Y esperando, hermanos, que pronto podamos regresar a pues la normalidad, por así decirlo, y estar juntos nuevamente alabando a nuestro Dios. Hermanos, pero bueno, en lo que sigue esta contingencia, pues con la mejor disposición de seguir enseñando su palabra, compartiendo su palabra y también pues aprendiendo de ella. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración para dar lugar a la predicación? Dios, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos permitas creerla, entenderla, atesorarla en nuestros corazones y ser transformados por medio de ella, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues nuestra predicación de esta mañana está titulada Amarás al Señor tu Dios. Y ya nos hicieron el favor de leer el pasaje de esta mañana. Y como es costumbre, hermanos, vamos a contextualizar un poquito, recordar lo que hemos estado viendo las semanas anteriores. Jesús hizo su entrada triunfal, limpió el templo y ahora está enseñando en el templo. Está a unos días de ser crucificado, pero él está enseñando en el templo y vinieron los fariseos, cuestionaron su autoridad. Vinieron los herodianos y los fariseos para tratar de envolverlo, hermanos, en una controversia política respecto al tributo. Posteriormente vienen los herodianos y los saduceos, y hacen estas preguntas acerca de la resurrección e inventan esta hipotética situación que es completamente ridícula e improbable acerca de una mujer que enviudó 7 veces. Y bueno, finalmente viene este hombre que es un escriba y fíjense cómo dice el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, que había escuchado todas estas preguntas que le habían hecho a Jesús, pues viene y se le acerca a él. Hermanos, pues todas estas semanas, últimas 3-4 semanas, hemos estado viendo cómo Jesús está defendiéndose de los ataques de estos grupos. Y bueno, hoy es el último día, es el último pasaje, hermanos, donde se nos habla de esto. Después de esta pregunta, nadie más se va a atrever a preguntar,
porque Jesús ha demostrado su sabiduría y la autoridad con la que enseña. Y realmente nos surge la duda en este pasaje si este hombre está haciendo una pregunta sincera o está atacando a Jesús. ¿Saben? En el libro de Mateo se nos dice claramente que ellos estaban tendiéndole una trampa, estaban haciendo esta pregunta para tentar a Jesús. Sin embargo, el desarrollo del pasaje nos hace cuestionarnos acerca de lo que realmente esta idea de tentar significa o qué fue lo que pasó aquí. Hermanos, posiblemente este escriba realmente está intentando tentar a Jesús, buscando hallar una controversia respecto a lo que Jesús piensa sobre la ley de Moisés. A lo mejor era una pregunta que, aunque lo mandaron a tenderle una trampa, él tenía esta sincera duda. Podemos sacar varias conclusiones. Lo que es un hecho, hermanos, es una serie de detalles que hay en el pasaje que vale la pena notar y que pues nos ponen a reflexionar un poco. A diferencia de las otras personas que le habían preguntado a Jesús por primera vez en estos pasajes, se nos muestra un hombre que, fíjate bien lo que dice el versículo 28, que sabía que les había respondido bien a los otros que habían intentado ridiculizarlo, hacerlo caer en controversias o que habían denostado y cuestionado su autoridad. Ahora, a diferencia de otras personas también, hermanos, este hombre respondió Jesús su pregunta de manera clara. Si te fijas, la primera vez que vienen los fariseos y le preguntan a Jesús, ¿y tú con qué autoridad enseñas estas cosas? Jesús les dijo, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y entonces ahí no les contestó abiertamente, ¿no? Él notó la hipocresía de ellos. A los saduceos les dijo, ustedes porque ignoran las escrituras mucho erran. Y ¿saben qué? En este caso del escriba no está diciéndole nada, le contesta planamente su pregunta. Hermanos, así que este tipo de detallitos nos hacen pensar que quizá el hombre sí tenía la intención de hacer una pregunta legítima, con una verdadera duda. Y también el hombre le contesta a Jesús y le dice, bien maestro, verdad has dicho, y pues afirma que Dios, que Jesús está enseñando la verdad y lo afirma de manera pública. Así que este hombre evidentemente se acercó a Jesús, hermanos, con un corazón que estaba dispuesto a escuchar, a diferencia de las demás personas que le han preguntado en el templo. De ninguna otra persona se menciona que aceptaron la respuesta de Jesús. Simplemente se fueron enojados, se fueron humillados, se fueron tristes como este joven rico que no quiso vender sus pertenencias y seguir a Jesús. Pero no reconocieron que lo que Jesús dijo era verdad. Y esto debe ponernos a preguntarnos a nosotros mismos respecto a nuestra actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cómo ves la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Es tu corazón sensible a su voz? ¿Son tus oídos sensibles a sus mandamientos? Cuando tú escuchas un sermón, un estudio bíblico que está exponiendo tu pecado, tu desobediencia, tus errores, ¿vienes con un corazón dócil a reconocérselo al Señor? ¿O te vas enojado? ¿O te llenas de excusas? ¿O empiezas a culpar a otros? ¿O simplemente haces oídos sordos? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Jesús, hacia las enseñanzas de tu Maestro? ¿Las recibes abiertamente o las esquivas llenándote de excusas o torciendo la palabra según tu conveniencia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es tu actitud ante la palabra de Jesús?
Hermanos, hay un par de cosas más importantes que también hay que notar. No solo que este hombre es dócil a la palabra del Señor y que reconoce la veracidad de las enseñanzas de Jesús, sino que también nosotros deberíamos notar el carácter de la pregunta que está haciendo el hombre. Piensa en un momento. Al principio le preguntaron, ¿y tú con qué autoridad enseñas? Sin embargo, pasamos gran parte de la primera parte del Evangelio de Marcos, demostrando cómo Jesús está diciéndole a la gente, yo tengo autoridad sobre todo, yo soy Dios, porque tengo autoridad sobre los demonios, sobre los elementos naturales, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre todo tengo autoridad. Y después de que los fariseos vieron estos milagros, todavía vienen y le dicen, ¿y tú con qué autoridad enseñas, haces estas cosas? Incluso las mismas gentes del pueblo le decían, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Así que hacer esta pregunta era completamente necia. Era de una persona que quería hacer sus ojos ciegos para no ver la gloria y la grandeza de Jesús. Hermanos, después vinieron los herodianos con los fariseos, intrincaron esta pregunta respecto a los tributos para hacer tropezar a Jesús. Otra necedad. Y finalmente vienen los saduceos y le dicen a Jesús de esta mujer, ¿no?, inventando esta historia que realmente no tenía sentido, y demuestra nuevamente su necedad. Sin embargo, la pregunta que está haciendo el escriba es una pregunta pertinente para el alma de cada persona. Es una pregunta sumamente importante y que se ha preguntado en otras formas a lo largo de Marcos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Hermanos, alguien que está interesado en Dios debería preguntar esto y debería buscar una respuesta verdadera a esta pregunta. Y esto me pone a pensar en que este escriba está interesado en lo que es verdaderamente digno e importante de nuestras vidas y de la eternidad. A muchas personas que si tú los invitas vamos a tener un estudio sobre Apocalipsis, les llama la atención. Si les dices, vamos a tener un estudio sobre Satanás, no, toda la gente se amontona y viene a escuchar. Sobre ángeles, sobre si alguien viene y te dice, o he escuchado a gente en la calle que te dice, no, es que la Biblia sí menciona que hay ovnis y marcianos en la Biblia, en las Escrituras, y la gente se ve interesada en eso. Pero tú les dices, vamos a llevar una predicación cristocéntrica a lo largo de todo el libro de Marcos, y entonces la gente no se ve tan interesada. Entonces, a la gente le gusta preguntar cosas según su necedad, pero no están interesados en preguntar cosas de importancia, de relevancia eterna para sus almas. Y lamentablemente hay muchos cristianos que son así. Hay cristianos que les encanta, hermanos, torcer o estirar las Escrituras para meter todas estas ideas de conspiración y los Illuminatis y que en los últimos tiempos, y empiezan a dejar volar su imaginación sobre las visiones de Juan en el Apocalipsis. Pero tú les quieres hablar acerca de cuál es el gran mandamiento y estás aburrido. Eso es pura necedad. Así como los herodianos, también hay un grupo entre los cristianos que, hermanos, no tienen celo por Jesús. Tú les preguntas, ¿has predicado el Evangelio? Y dicen, no, es que no sé, es que soy muy tímido. Pero tú los vieras
defender al político, al presidente que les gusta, del partido al que ellos apoyan. Los defienden con un celo y con una convicción. Y entonces tú te das cuenta que sí saben tener celo, sí saben defender lo que creen, pero no lo quieren hacer con Jesús, que sus intereses primordiales son otros. Y así, hermanos, podemos ver cómo el carácter de esta pregunta es importante, es pertinente, está dirigido hacia la persona de Dios y está dirigido hacia nuestra relación hacia Él. Y debes preguntarte por un momento, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿El que está interesado en lo místico? ¿El que está interesado en lo político? ¿El que está interesado en estudiar las Escrituras nada más para ir y pelear? ¿El que está interesado nada más para juzgar y humillar a los demás? O como este escriba que está preguntando algo que tiene que ver directamente con Dios y cómo es mi actitud hacia Él. Hermanos, no es malo estudiar acerca de los ángeles. No es malo estudiar lo que la Biblia nos dice acerca de Satanás. No es malo ser un ciudadano responsable. Pero si esas cosas tienen más interés para ti que Dios mismo y que cómo Él te ordena vivir delante de Él, pues hay un problema grande. Lo estás demostrando precisamente que estás fallando en el gran mandamiento, que tu interés, tu amor, tu tiempo está puesto en otras cosas antes que en Dios mismo. Ahora, hermanos, la Biblia es muy clara respecto a este tema. Y Jesús lo resume de una manera tan asimilable, tan digerible, que debemos ponernos a pensar en un momento, antes de entrar de lleno a lo que el mandamiento nos enseña, y notar la manera en la que Jesús le responde a este hombre. Porque este hombre era religioso, era un hombre devoto, no era un borracho mujeriego, era un escriba, era alguien que estaba técnicamente dedicado a Dios. Era un hombre que seguramente asistía a la sinagoga, conocía las Escrituras, era reverente hacia Jesús, estaba de acuerdo con Jesús. Incluso cuando Jesús le contesta, él reafirma públicamente lo que Jesús está diciendo. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dice, estás cerca del reino de Dios. Hermanos, y ese es un peligro latente y constante y muy común entre los cristianos. Porque hay cristianos que vienen a la iglesia, conocen las Escrituras, creen en Jesús, están de acuerdo con lo que Jesús enseña. Pero ¿cuál es el problema con el escriba? Precisamente que no cumple este mandamiento, que no ama a Dios, ama su vida religiosa, ama esta popularidad y este estatus que pudo haber fabricado a raíz de su vida religiosa, pero no ama a Dios. Ama las cosas que obtiene de Dios, pero no ama a Dios mismo. Y por esa razón está cerca del reino, pero no está en el reino. Y por eso es pertinente que nosotros dediquemos un momento a meditar en qué significa que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. En primer lugar, hermanos, pues esta frase es una embítesis. El Señor Dios está utilizando
4 conceptos o 4 palabras, 4 términos distintos para reforzar un mismo concepto. Dios está usando estas 4 cosas diferentes para decirnos: tienes que amarme con todo tu ser. Ahora, el primer mandamiento pone, hermanos, de relieve, nos lo hace muy evidente, que Dios exige nuestro amor. Así secamente podemos decir: Dios exige nuestro amor. Y es un amor con todo el ser, no exige un amor a medias. No se conforma con un amor de ratos. Pues exige, demanda un amor pleno y entero para Él. En algunas maneras, pues esto podría sonar mal. Podríamos pensar que Dios es un Dios egoísta y controlador. Porque si una persona nos exige que lo amemos, pues queda mal. Sin embargo, hermanos, este estándar no se aplica a Dios. Dios no puede ser egoísta, porque todo le pertenece. Dios no puede ser soberbio, porque no puede decir algo desproporcionado acerca de sí mismo. Si Él dice: yo soy mejor que ustedes, está diciendo la verdad. Todo es mío, está diciendo la verdad. Entonces, cuando Dios dice que Él demanda nuestro amor, hermanos, Él simplemente nos está demostrando su propia majestad y dignidad. En otras palabras, Él está diciendo: yo soy digno de que tú me ames con todo tu ser. Hermanos, Dios permanece fiel a sí mismo, no puede negarse, y por lo tanto debe exigir nuestro amor. ¿Por qué el Señor debe exigir nuestro amor y no nada más nuestra obediencia, o no nada más respeto o temor? Hermanos, porque el amor es la excelencia de la esencia de todo ser humano. El amor lo constituye todo. Tú puedes hacer que una persona te tenga miedo, puedes hacer que una persona te tenga odio, pero tú no puedes lograr que una persona te ame nada más porque sí. No puedes forzar a amarlo. Hermanos, cuando el Señor nos pide que lo amemos, está demandando de nosotros la excelencia de nuestro ser. Y por lo tanto, nos está diciendo: yo soy digno de lo más excelente que tú puedes hacer. Y eso es amar. Amar es la mayor expresión de devoción. Tú puedes respetar a alguien, puedes obedecer a alguien, puedes temer a alguien, pero si tú no amas, pues no hay verdadera devoción. No hay una devoción verdadera. Y finalmente, hermanos, el hecho de que Dios nos demande amarlo es una misericordia infinita de Él. Porque el corazón del hombre, del ser humano, está diseñado para amar. Sí o sí va a amar. El problema es que nosotros muchas veces depositamos nuestro amor en cosas que no convienen. ¿Qué amó el rey Salomón? Las mujeres, el vino, los vicios, la ostentosidad. ¿Y cómo terminó Salomón? Asqueado de la vida, completamente deprimido y fastidiado y frustrado. Hay gente que ama la violencia y destruye su vida. Hay gente que ama el pecado, hay gente que ama la amargura, hay gente que ama los vicios, los excesos, y el final nunca es bueno. Pues Dios expresa su majestad infinita y su misericordia infinita al demandar de nosotros nuestro amor. Porque Dios, hermanos, es el único en quien nosotros podemos depositar nuestro amor y va a valer la pena al 1000%. A veces en que tú amas a alguien y te paga mal.
te traiciona o desprecia tu amor. No es el caso con el Señor. El Señor demanda nuestro amor. Hermanos, invertir nuestro amor en el Señor redunda para nuestra propia conveniencia y beneficio. No hay vida más digna que una persona ponga su amor por el Señor. No hay vida más digna que una persona dedique sus excelencias al Señor. Entonces el Señor, por medio de este mandamiento, nos demuestra que Él es digno, pero también que Él es misericordioso. Porque nos está, por medio de esta instrucción, guardando de no poner nuestro amor en algo que va a destruir nuestras vidas o en alguien que va a pisotear las excelencias de nuestro ser. Bueno, pero entonces, esa es la razón por la que Dios nos exige amarlo. Pero entonces, ¿qué significa amar a Dios? Probablemente la mejor manera de poder entender esto es cuando nosotros vamos a Efesios y Pablo comienza a enseñar que la relación matrimonial es una ilustración de la relación del creyente con Dios. Cuando dos personas se unen en matrimonio, unen sus vidas por medio de un pacto de exclusividad donde sus vidas quedan unidas el uno al otro. Este pacto hace que sus vidas cambien completamente. Una persona soltera administra su dinero, administra su tiempo, a los lugares a donde va, cómo pasa sus nuevos pasatiempos, sus prioridades cambian. El matrimonio es un pacto entre dos personas, entre un hombre y una mujer, hermanos, que cambia todas las áreas de la vida. Y a diferencia de lo que cree mucha gente, el matrimonio no es nada más un pacto sexual. Es un pacto holístico, es un pacto que involucra todo el ser de la persona. Entonces hay gente que dice, no, yo sí veo mujeres en la calle. Eso no es serle infiel a mi esposa. Pues sí es serle infiel. En tu mente estás siendo infiel. Hay personas que dicen, no, es que yo estoy casado con mi esposa, pero tengo una mejor amiga. Eso no es serle infiel porque no tengo relaciones con ella. No, sí es serle infiel. Porque estás tomando una parte de tu intimidad que le corresponde a tu esposa, porque entraste en un pacto con ella el día que te casaste, pero se lo estás negando y se lo estás dando a alguien más. Entonces el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer que incluye todas las áreas de la vida y es un pacto de exclusividad. Hermanos, y ese pacto está regido por compromiso, por amor y por un anhelo y un deseo por la otra persona, y debe ser mutuo. Entonces así es la relación entre el creyente y Dios. El día que nosotros decidimos creer en Jesús, arrepentirnos y entregarnos a Él, entonces nosotros ahora hemos venido a hacer un pacto con Dios. Y en ese pacto se incluye todas las áreas de nuestra vida. No hay nada que nosotros le podamos negar al Señor de nuestra vida. Si tú entras en un pacto con Dios y le pones restricciones a ciertas áreas de tu vida, pues realmente no estás entrando en un pacto con Él. Hermanos, amar al Señor es tener un deseo, un anhelo y un apego personal por el ser de Dios, que mueve nuestras voluntades a hacer su voluntad en nuestra mente, en nuestro corazón y también físicamente. Así que amar no es nada más un sentimiento, sino es un compromiso de mantenerte en un pacto de exclusividad a Dios.
Hermanos, si quizá el segundo mandamiento, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hace más tangible, más entendible este mandamiento de amar a Dios. Porque cuando nosotros vamos a Primera de Juan, la manera en la que Juan empieza a mencionar el amar al prójimo, pone en evidencia qué tanto amamos a Dios realmente. Juan dice claramente, si tú no amas a tu prójimo, al que has visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Si tú dices que amas a Dios, ¿cómo puedes odiar a una persona que fue hecha a la imagen de Dios, pero que tú aborreces? Hermanos, si nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿por qué hay chismes dentro de la iglesia? Si nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿por qué nos pasamos criticando a los demás y sus acciones? Si nosotros amamos, siendo cristianos, nosotros cumplimos este segundo mandamiento, ¿por qué los cristianos no predican el Evangelio? Si hay una demostración de una falta completa de compasión y de amor por los demás, es un cristiano que no predica el Evangelio. Tú no puedes demostrar de mayor manera tu odio y tu rechazo hacia la gente que cuando no le predicas el Evangelio. Le puedes negar un vaso de agua, le puedes negar un favor, pero nunca se compara con negarle el escuchar las buenas nuevas de salvación. ¿Tú piensas que eres un cristiano que ama a las personas? ¿Cómo es tu vida de evangelismo? ¿Sales a compartir? ¿Tienes esa carga por los demás? ¿Sientes compasión al pensar que la gente va a perecer en el infierno? Si tú no tienes esa carga, es difícil pensar que tú amas a las personas, que tú estás cumpliendo el segundo mandamiento. Hermanos, la mayor muestra de una completa falta de amor por las personas es una ausencia de la predicación del Evangelio. Si tú dices amar a Dios, consecuentemente vas a amar a las personas. Y si tú dices amar a las personas, consecuentemente vas a predicar el Evangelio. Porque no amas más a alguien que cuando le compartes a Cristo. No hay mayor beneficio que tú puedas lograr para alguien que cuando le compartes a Cristo. Porque tendrá beneficios eternos, pero también beneficios para esta vida que no pueden ser comparados con nada más. Hermanos, un análisis a la luz de las Escrituras, cuando tomamos estos dos mandamientos y pensamos en nuestras vidas, hermanos, un golpe sofocante en el corazón. Porque yo puedo pensar cuántas veces he desobedecido a Dios. He pecado abiertamente a sabiendas que lo que voy a hacer está mal. He desobedecido a Dios, deshonrado a Dios. Muchas veces hay gente a la que ni siquiera puedo ver, le dejé de hablar, no los perdoné. Y pensar en esto, hermanos, es normal. Yo diría que es incluso sano que nos desanime y nos haga inflamar nuestra conciencia de nuestra pecaminosidad. Porque esta es la excelencia de la ley. Y la ley fue dada, según Romanos, para poner en evidencia nuestro pecado. Si tú al leer estos dos mandamientos no te sientes pecador e indigno del Señor, realmente Dios no te interesa o no estás entendiendo lo que estos dos mandamientos representan. Bueno, es evidente que yo no amo a Dios como Él es digno de ser amado. Que yo no amo a Dios con todo mi ser. Sin embargo,
tampoco es bueno que nos quedemos aplastados y derrotados por nuestros pecados. Porque Gálatas nos dice algo más. Que Jesús ha sido nuestro ayo, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando yo veo la ley, me revela mi incapacidad, lo indigno y pequeño y pecador que soy para estar con Dios, para ser recibido por Dios. Cuando yo veo la ley, no puedo ir al cielo. No soy digno de Cristo. No soy digno de llamarme cristiano. ¿Cuántas veces no he sido de tropiezo? ¿Cuántas veces no he sido un mal ejemplo del Evangelio? Hermano, pero este es un buen camino, porque la ley es un ayo para llevarte a Jesús. Y aunque yo fracaso grandemente en estos mandamientos, mi Salvador los cumplió en su totalidad. Jesús ama al Padre con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser. Y ama al prójimo al punto tal que vino al mundo enviado por el Padre y vino con gozo a morir por los pecadores. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por los demás. Y hermanos, Jesús cumple lo que yo no puedo cumplir. Y por lo tanto es su justicia la que me concede ser aceptado por Dios, no la mía. Este escriba no entendía eso. Tenía una fe intelectual. Tenía una fe religiosa, pero sin vida espiritual. Tenía esta fe teórica, pero sin práctica. Tenía esta fe intelectual, pero sin devociones. Y por eso estaba cerca del reino, porque entendía muchas cosas. Pero su corazón no había sido quebrantado y humillado ante la ley de Dios. Y después de esto arrastrado a los pies de Jesús. ¿Ese es tu caso? ¿Has ido a la iglesia? ¿Te gusta tu religiosidad? Pero estás solamente cerca del reino. Quizá vives amando la religión, pero no amas a Dios. La ley no fue dada para salvar. El Evangelio sí. El Evangelio es que ese hombre perfecto, que sí ama a Dios, que sí ama al prójimo, murió en la cruz por los pecadores, de los cuales uno soy yo. Y esto no quiere decir que debemos quedarnos derrotados en nuestro pecado, sino que porque Jesús murió por mí, Él derrotó la muerte en mi favor. Y también me ha hecho participante de su naturaleza, y ahora yo puedo vivir una vida a la luz de su victoria. Ya no tengo que ser esclavo de mi egoísmo, ya no tengo que ser esclavo de mi enojo, de mi amargura, de mi falta de perdón, de los chismes, de toda clase de cosas que maquinan mi corazón y que me alejan de amar a mi prójimo. Porque Cristo murió por mí y me rescató. Y me ha hecho participante de la esperanza de que un día yo también disfrutaré su naturaleza divina. Y me invita a luchar, y a luchar contra el pecado. Y me da la esperanza de que esa lucha no es en vano, porque ya ha sido ganada. Y yo tengo que luchar desde la victoria hasta llegar un día a ser como Él. Y vale la pena luchar, aunque la lucha es dura. Porque Él promete que seremos victoriosos.
Así que esta mañana puedes ver tu corazón a la luz de los mandamientos de la ley. Te invito a que reconozcas tu pecaminosidad y lo mucho que necesitas de la justicia de Cristo y el poder transformador de su gracia para ser como Él. Recuerda, hermano, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que reconocen su completa bancarrota espiritual, porque entonces pueden acudir al trono de la gracia, humillados y reconociendo su gran necesidad de un Salvador precioso, perfecto y dispuesto para redimir a pecadores como tú y como yo. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, te rogamos, Jesús, que por tus méritos, por el poder de tu sangre y de tu sacrificio en la cruz, transformes nuestros corazones conforme a tu imagen. Haznos amar como tú amas, Señor. Concédenos amar con tu corazón. Señor, permítenos vivir libres de las ataduras del pecado de nuestros corazones que tanto abrazamos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.